Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desmontar un mito, pero un mito de los grandes, ¿vale? Seguro que alguna vez habéis escuchado eso de que la gente agresiva, bueno, pues simplemente nace mala, como si vinieran con un defecto de fábrica que no se puede cambiar. Pues a ver, la ciencia nos dice que la realidad es muchísimo más compleja y la verdad mucho más fascinante. Hoy vamos a destripar cómo funciona de verdad la mecánica del comportamiento agresivo basándonos en datos y estudios súper rigurosos. Vamos a ver qué parte es biología, qué parte es crianza y cómo se construye todo este tinglado. ¡Vamos a ello! Bueno, para que nos ubiquemos, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. 1. Definiendo la conducta agresiva. 2. Las raíces de la agresión. 3. El famoso experimento del muñeco bobo. 4. Teorías cognitivas y familiares. Y 5. Modelos de intervención. Un viaje desde la raíz del problema hasta las soluciones reales. Empezamos por el principio. Sección 1. Definiendo la conducta agresiva. Separando la emoción de la acción. Y ojo, porque esta distinción es clave. Fijaos, los investigadores Ortiz y Calderón lo dejaron muy claro allá por 2006. La conducta agresiva es, en el fondo, un comportamiento básico, algo superprimario ligado a nuestra supervivencia. De hecho, está presente en todo el reino animal para defender el territorio o el estatus. Pero, a ver, aquí viene el detalle crucial. La ira es una emoción innata, normalísima, que sentimos desde que somos bebés, igual que la alegría o el miedo. Sin embargo, la agresión es pasar a la acción, es ejecutar esa conducta de forma intencional para causar un daño o una consecuencia negativa. Es decir, sentir ira es completamente natural, es humano, pero agredir ya es otra historia. Y claro, no todas las agresiones son iguales, ni mucho menos. Resulta súper revelador ver cómo se dividen en dos categorías principales. Por un lado tenemos la agresión proactiva. Esta es calculada, orientada a un objetivo. Es decir, la persona ha aprendido que usar la violencia es una herramienta útil para conseguir lo que quiere. Por otro lado está la agresión reactiva, que es totalmente impulsiva. Hablamos de gente con una mecha muy corta, con baja tolerancia a la frustración. En este caso, la persona percibe una amenaza, a veces incluso imaginaria o mal interpretada, y reacciona de forma hostil casi en piloto automático. Es una diferencia enorme, ¿verdad? Además, tenemos que quitarnos de la cabeza la imagen de que la agresión es solo el típico matón del patio del colegio repartiendo empujones. La agresión moderna va muchísimo más allá e impacta nuestras vidas adultas de formas tremendamente sutiles. Hablamos de manipulación social. Ya sabéis, destruir la reputación de alguien con rumores. Hablamos de degradación psicológica para anular la autoestima de la otra persona, o de cosas tan duras como la retirada emocional, que es básicamente castigar a alguien quitándole el afecto de golpe. E incluso el control económico, impidiendo que alguien sea financieramente independiente. Todas estas no dejan moretones visibles, pero son formas reales y muy destructivas de agresión. Pasamos a la sección 2, las raíces de la agresión, biología, impulsos y ecología. Vamos a ver de dónde viene todo esto. A ver, la ciencia es clara. Hay una base biológica innegable que puede predisponer a ciertos comportamientos. Es nuestro disco duro, por así decirlo. Por un lado, los modelos neuroquímicos nos hablan de los niveles de serotonina y dopamina en el cerebro. Luego tenemos los neurobiológicos, que nos explican que, por ejemplo, si hay menos actividad en la corteza prefrontal, que viene a ser como nuestro freno de mano emocional, o cambios en la amígdala, pues nos cuesta mucho más controlar los impulsos. Y no podemos olvidar la parte hormonal de los modelos neuroendocrinos, como la testosterona. Es un dato biológico objetivo que los hombres suelen tener niveles más altos de esta hormona, lo que se vincula a ciertas tendencias. Pero, ojo, y esto es importantísimo recalcarlo, las fuentes son tajantes aquí. La biología predispone, pero jamás de los jamases es una excusa para justificar la violencia. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo pasa un simple enfado a convertirse en un acto destructivo? Pues aquí entra el síndrome HA de Spielberger, que lo explica a la perfección. Es una cadena letal. Las siglas en inglés son Anger, Hostility, Aggression. Paso 1. La ira. Esa chispa natural que salta cuando algo nos frustra. Paso 2. Si no gestionamos esa chispa, muta en hostilidad, que ya es una actitud negativa y constante hacia los demás. Y el paso 3 es la explosión, la ejecución de la agresión. Es fascinante y a la vez un poco aterrador ver lo rápido que escalamos de una simple emoción a hacer daño si no tenemos los filtros adecuados. Pero claro, no somos robots, la biología no actúa en el vacío. Y aquí es donde entra el entorno, algo que el modelo ecológico de Bronfenbrenner clava por completo. Básicamente, este modelo nos dice que nuestro comportamiento depende de varias capas, nosotros mismos, nuestras relaciones cercanas, nuestra comunidad y la sociedad en general.
Pensadlo un momento. Si vives en una sociedad que a gran escala normaliza la violencia o donde, por ejemplo, es facilísimo conseguir un arma, las probabilidades de que una simple discusión vecinal termine en una tragedia son abrumadoramente mayores. El entorno es literalmente el caldo de cultivo. Y hablando de cómo nos influye el entorno, llegamos a la sección 3, el experimento del muñeco Bobo, el poder del aprendizaje social. Esta historia es increíble. Viajemos un momento en el tiempo, a la Universidad de Stanford, a principios de los 60. Albert Bandura hizo un experimento que puso patas arriba a la psicología. Cogieron a 48 niños de entre 3 y 5 añitos, los pusieron a jugar tranquilamente, y de repente, una investigadora adulta empezaba a darle una paliza literal a un muñeco inflable llamado Bobo. Le daba con martillos, le pegaba patadas, le gritaba insultos, de todo. Luego dejaban a los niños solos en la sala. ¿Y qué creéis que pasó? Pues que la gran mayoría calcula conducta violenta. Cogieron los mismos martillos, imitaron las patadas e incluso se inventaron formas nuevas de castigar al pobre muñeco. Ahora, fijaos en este detalle que a menudo pasa desapercibido, el diseño del propio muñeco Bobo. Si miráis su estructura, tenía esa cara sonriente dibujada, pero lo importante era su composición. Muy poco peso arriba y mucho peso en la base, como un tentetiso. ¿Y esto qué provocaba? Pues que por muy fuerte que le pegara al niño, el muñeco rebotaba y volvía inmediatamente a su posición vertical. Físicamente, este diseño devolvía el estímulo e invitaba a seguir pegándole una y otra vez, facilitando un ciclo de agresión continuo. Es un detalle brutal. Los resultados de Bandura fueron un auténtico terremoto. Demostró empíricamente que la agresión se aprende viendo a otros. Somos como esponjas. Pero hay un dato súper rompedor para la época. El experimento demostró que no había ninguna diferencia por sexos. Tanto las niñas como los niños imitaron la violencia con la misma intensidad. Esto, por supuesto, desmontó por completo ese mito arcaico de que la agresión física es exclusivamente cosa de chicos. Todos aprendemos estas conductas por igual. Avanzamos a la sección 4, teorías cognitivas y familiares, guiones y coerción. Vamos a ver cómo esto se aplica en el día a día, fuera del laboratorio. Aquí tenemos que hablar de la hipótesis del guión de Westman, que es brillante. Imaginaos que vuestro cerebro funciona como el de un director de cine. Esta teoría nos dice que si de pequeños vemos mucha violencia, ya sea en casa o en la tele, nuestro cerebro escribe guiones de comportamiento, literalmente. Así que cuando ese niño crece y años después se encuentra con un conflicto, su cerebro no piensa desde cero qué hacer. No, simplemente tira de archivo y ejecuta ese guión agresivo de forma casi automática, porque es el programa que tiene instalado para resolver problemas. ¿Y dónde se escriben la mayoría de esos primeros guiones? Exacto, en el hogar. El modelo de coerción de Patterson nos cuenta que si un niño crece en un ambiente con pautas inconsistentes, con gritos, amenazas o bofetones, lo que aprende es que la fuerza es la forma válida de comunicarse. Si a esto le sumamos la teoría del apego de Bowlby, la cosa se complica. Si un niño no desarrolla un apego seguro con sus padres, siente que el mundo no es de fiar. Y claro, un niño que desconfía profundamente de su entorno es un niño con muchas más probabilidades de responder con hostilidad preventiva para defenderse. Pero no todo está perdido, ni mucho menos. Entramos en la última parte, la sección 5, modelos de intervención. Desaprender la conducta. Porque lo que se aprende, afortunadamente, se puede desaprender. A ver, para intervenir correctamente hay que saber cuándo actuar. Unos estudios súper reveladores de Dodge y McCord nos muestran la trayectoria de la agresión. Es como una montaña rusa. Empieza a manifestarse en la primera infancia, pega un subidón enorme llegando a su pico absoluto en la adolescencia y luego suele ir disminuyendo en la adultez. ¿Qué nos dice esto? Pues es la razón exacta por la que los expertos insisten tantísimo en la intervención temprana. Si logramos darles herramientas a los chavales y atajar el problema antes de que lleguen a ese punto álgido adolescente, nos evitamos consecuencias gravísimas. Y la gran noticia es que tenemos estrategias clínicas que funcionan y se usan hoy en día. Dependiendo de las necesidades, se aplican unas técnicas u otras. Por ejemplo, los modelos cognitivo-conductuales tiran mucho del juego de roles. Ponen a los chicos a practicar cómo reaccionar ante la frustración, para reescribir esos guiones mentales que mencionábamos. El enfoque del aprendizaje social se apoya en grupos de compañeros para que vean modelos alternativos positivos. Y si el problema viene de las dinámicas en casa, los modelos sistémicos trabajan con terapia familiar para ir directamente a la raíz y arreglar esa comunicación. Porque seamos realistas, la evidencia demuestra que tratar a un niño una horita a la semana en una consulta aislada rara vez funciona a largo plazo. Por eso existen programas maravillosos como Incredible Years o Coping Power, que tienen un enfoque multimodal. No solo trabajan con los niños para que manejen la ira, sino que también entrenan a los padres y a los profesores. El objetivo, crear un frente completamente unido, que el chaval reciba el mismo mensaje positivo tanto en el salón de su casa como en el aula del colegio, apagando a la violencia de forma coherente. Eso sí que es un cambio real. Bueno, menudo viaje hemos hecho. Hemos empezado en nuestra química cerebral más primitiva, hemos visto cómo nos moldea la familia y la televisión, y hemos terminado viendo que es posible reprogramar nuestras reacciones.
Está clarísimo que la agresión no es un destino inamovible marcado en la genética, sino algo que podemos moldear. Así que, para terminar este análisis, os lanzo esta reflexión. La próxima vez que veáis un conflicto público o una noticia sobre violencia, pensadlo. Con todo lo que hemos explorado hoy sobre biología, familia y aprendizaje social, ¿qué fuerzas ocultas creéis que están moviendo realmente los hilos de esa agresión? Y lo más importante, ¿qué pasos específicos deberíamos tomar como sociedad para romper definitivamente este ciclo? Ahí os lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y nos vemos en la próxima.